Hola, yo soy Marisa Hola, yo soy Eve y esto es tu dosis. de Misterio. Bueno, ¿cómo estás? ¿Nerviosa? Sí, este es Bueno, nuestro primer video. sí, Les queríamos dar la bienvenida y comentarles un poquito de qué es lo que vamos a hacer. claro. ¿De qué va a ir este canal? Sí, Bueno, vamos a estar hablando sobre videos paranormales, casos de crímenes, vamos a estar hablando de teorías conspirativas, algunas religiones, algunas sectas. de todo esto debatiendo un poco entre nosotras, qué opinamos. Y entre ustedes también, porque nos pueden dejar en los comentarios qué les Claro. parece nuestro primer video. Aparte de YouTube, también tenemos TikTok, que lo vamos a dejar acá, sí, a va a la estar editora. apareciendo. Te vamos a decir que lo ponga por aquí. Sí. Eh, bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de religión. Vamos a hablar Estamos de una iglesia muy, muy conocida. mm, No sé los si vos la de conoces. los de saquitos, de camisa, los rubios, Sí, los yanquis. los gringos, Mm, los ya conocidos gringos. Y bueno, les traemos un poquito de información sobre esta iglesia y sobre el lado oscuro de esta iglesia. claro, lo que se ocultó, lo que ocultaron un poco. Ujú. Bueno, ¿quiénes son? Porque hasta este momento no hemos hecho los nombres. Es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mal conocidos como, Los mormones. claro. Y sepan que no vamos a decir más la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No, porque si no se hace muy largo y muy largo el nombre. Vamos a Sí, decirle los mormones y ya sabemos. sí, ya está. No es por ofender a nadie ni nada, pero Claro, para cortar las siglas. Primero vamos a hablar de quién creó esta religión, ujú, que es Joseph Smith, o José Smith, o José, el Josi, el más José conocido. para los cuates. Claro. Bueno, resulta que él un día estaba caminando en el bosque Ujú. y como esta pregunta que no somos todos, no sé si se la hacen, yo también a veces me la hago, Sí, yo igual me la de hice. cuál es la verdadera religión. Así que bueno, él estaba ahí, se arrodilló, miró al cielo y le preguntó a Dios, ¿cuál es la los mosquitos, verdadera religión Problemas. para unirse? Y en ese momento del cielo cae una luz, un destello, y baja nada más ni nada menos que Dios Ajá. y Jesucristo. Y le dijo que ninguna iglesia era verdadera, que lo que hacían no iba con lo que él decía y cosas así. Sí, como que venía a restaurar, ¿no? Claro. Todo eso que venían perdiendo las iglesias y todo esto que venían haciendo mal, tanto la iglesia católica como todas las iglesias que Mm, hay, bueno, para Joseph Smith estaban todas mal. sí. Y él es el que venía a corregir todo lo que estaba mal, ¿no? Toda esta revelación divina. Después de esto, a los días se le apareció un ángel, el Llamado ángel Moroni. Moroni, que le habló sobre estas, sí, unas planchas de oro, Planchas unas de oro. planchas de oro que iban a estar ocultas en un monte donde él tenía que ir y a buscarlas. Después las tenía que transcribir, o sea, pasarlas al idioma del Mm, inglés y qué sé yo. Y así fue más o menos como surgió esta religión por Joseph Smith. Yo vi que algo está como relacionado a que no estaba muy metido el América Sí, en la Biblia y en todo eso, entonces como que justo estaban escondidas en Estados Unidos, en una cueva donde en Estados Unidos, claro, entonces claro, porque ahí aparecía. a todo esto la religión nació en Estados Unidos. Sí. Bueno, y así es como se forma la iglesia mormona, ¿no? De ahí, de estas planchas que después se tradujeron al inglés, nació el libro del Mormón, Sí. porque ellos aparte de la Biblia tienen esto que es el libro del Mormón, que ahí cuenta toda la historia de Joseph y qué sé yo, y todo esto. Y que ellos dicen que es complementario a la Biblia, no es Claro, como, no son como dos libros separados, sino que van de la mano. sí. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de la iglesia tradicional, porque a todo esto, ustedes piensan que los mormones solamente son uno, ¿no? Sí, no. ¿Por qué? Están divididos en dos, básicamente. Mm, Tenemos a lo que contamos recién, eh, y tenemos por otro lado a la iglesia fundamentalista. Lleva el mismo nombre, básicamente le cambia esto de fundamentalista. ¿Por qué? Porque son una iglesia
más, que está separada y que es más extremista, ¿no? Sí, porque a todo esto que no mencionamos cómo nació esa iglesia, lo que tienen los mormones, que también es mucho escuchado esto, de la Poligamia. poligamia. Y Joseph Smith practicó la poligamia. Sí. Entonces fue uno de los fundadores y fue el que dijo la poligamia está bien. Claro. De hecho, tuvo hasta 30 esposas, aprox. Porque esto de que tener tantas esposas es cuánto vos a nivel va a llegar al cielo, algo así, ¿no? Sí, Como qué tan cerca de Dios vas a estar. sí. Entonces, la iglesia fundamentalista lo que pasa es que llega a cierto tiempo, creo que es en la época del 19, entrando al siglo XX más o menos, que empiezan a estar esto de las leyes y a decir esto está mal y esto está bien. Claro. Y ahí es donde dice la poligamia no está bien. No. Y casarte con menores de edad Tampoco menos. está bien. Entonces, ahí es donde entra la iglesia fundamentalista, que ellos dicen, a nosotros no nos importa lo que diga la ley, nosotros Se queremos, separan. sí, queremos seguir con esta idea de la poligamia, porque estamos más cerca de Dios, ¿no? Claro. Entonces lo que pasa es que un poco los expulsan también, ¿no? Sí. Los expulsan y dicen, bueno, si ustedes no quieren creer en esto y quieren hacer otras cosas, chau. No quieren seguir de acuerdo a las leyes, chaucito. Y ahí es que a este nombre de la iglesia se le suma otra cosa, que es la iglesia fundamentalista de Jesucristo de los santos de los últimos días. Claro, para hacerla más larga. Claro. La otra es la iglesia tradicional y está la fundamentalista. Uh-huh. Entonces, entre otras doctrinas que tienen ellos, porque tienen más aparte de esto de la poligamia, son un grupo demasiado separatista, digamos, es como que quieren estar solos, ¿no? Claro, pasaron de ser una religión a ser una secta. Uh-huh. ¿Por qué decir una secta? Porque una secta es cuando un grupo de gente se aísla del otro y si tienen un líder al quien le responden y claro. le obedecen. En este sentido había unos ciertos líderes que imponían como estas cosas de no te juntes con los demás, claro. No vayas a la escuela, no tengas celular, no estudies, no tengas internet. Bueno, cuando fue surgiendo la internet. Aislaban del mundo, básicamente. Sí. Como, somos nosotros y todos los demás están mal y los que no piensen como nosotros están mal. Claro. Y sabemos que eso no funciona así. Uh-huh. Bueno, hoy vamos a hablar de dos casos de que pasaron en iglesias fundamentalistas. Uno muy conocido, que incluso hay un documental en Netflix. Sí. Está muy bueno, véanlo. Sí, lo recomendamos muchísimo. Vamos a hablar del caso de Warren Jeffs. Sí. ¿Quién era Warren Jeffs? Warren Jeffs nació el 3 de diciembre de 1955 en California, Estados Unidos. Era hijo de Rulon Jeffs, quien fue el que se separó de este grupo tradicional y se creó su iglesia fundamentalista. Y bueno, no vamos a entrar tanto en detalle en Rulon Jeffs, sino en su hijo, que fue el que continuó después de que él partiera de este mundo. Sí. Warren afirmaba que era el profeta elegido por Dios. Cuando su padre se va para el otro lado, lo que hace es que las esposas que eran de su padre pasan a ser sus esposas, incluso las que él tenía como madres, cosas medias turbias. Sí. Y bueno, cada una pasó y confirmó su lealtad, por así decirlo, a Jeff, y él se eligió como profeta, ¿no? Claro, como profeta, como que dijo que Dios le hizo ver que él tenía que seguir con todo este legado de claro. Que a todo esto yo tengo entendido que el profeta no era él, sino que su padre había como decidido que iba a ser otra persona, pero él, como quería ser profeta, dijo, claro. No, bueno, cuando entró Jeff, muchas cosas cambiaron, si bien ya tenían ciertas reglas, cierta forma de vestir y qué sé yo, cuando entró Jeff se volvió todo mucho más aburrido, por así decirlo, y todo mucho más estricto. Sí. Había ciertos peinados que las mujeres podían tener, cierta vestimenta y ciertos colores que se podían usar, y también empezaron a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, hubieron muchas expulsiones por parte de Jeff a otros hombres, a gente que tal vez se veía como una amenaza a un futuro y las echaba, también echó muchos jóvenes. Sí.
por verlos como competencia capaz que con las mujeres de ahí. Ujú. También hubieron matrimonios forzados y algo que también es aberrante lo que hacía con los menores, Sí, que no es que solamente tenía esposas de su edad o mayor edad, no, tenía también niñas que las como forzaban. esposas, que Claro, las madres daban el consentimiento para que estas niñas fueran sus esposas. Eso es loquísimo y aberrante igual de parte de las madres. sí. Igual a todo esto, nosotros vamos a ir opinando lo que pensamos. Entonces, vamos a ir criticando un poco las cosas y tampoco Sí, no tanto. Es como nuestra opinión. Ustedes pueden opinar también y qué piensan de esto. Pero sí, yo también pienso ese grado de manipulación que tenían todos ahí, que sí, incluso una madre no podía ni siquiera pensar que eso estaba mal, o sea, era como si Dios lo dice, entonces yo le sí, entrego a mi está bien. hija al líder. Es como, Igual algunas eran como ciertas y ciertas personas, porque algunas decían no y las que decían no eran amenazadas y claro, cuestionadas. Entonces, con este tema de te lo está ordenando Dios, entonces era demasiada la manipulación que estas mujeres tenían en su cabeza. incluso por ejemplo, si se expulsaba algún hombre que tenía familia y esposas, estas esposas después se designaban a otros hombres y también pasaba lo mismo con los hijos. Y Sí, igual era muy difícil salir de ese lugar. porque estaba muy controlado. Creo que es un pueblo entero donde la policía, los trabajadores, Mm, era todo un pueblo conformado por esta sexta claro. y que tenía todo liderado, ¿no? Mm. Porque no era que estaban en una ciudad y no tenían su, como por ejemplo, no sé, las religiones ahora que vos vas a la iglesia, pero no vivía en otro lado, qué sé yo, no, estos estaban todos, Todos era su pueblito, en un pueblo, sí. claro, apartados de todos. También, esto que mencionamos, tenían prohibición de contacto con el exterior, censura de televisión, de internet, Sí, entonces Jeff básicamente con todas estas reglas llegó a tener como un montón de esposas. El aproximado es de 70 a 80 porque se sí. dice que él empezó con 60 esposas, que Mm. eran las de su padre, y luego obviamente creció con todas las niñas y todas las mujeres que siguieron sumándose, ¿no? Claro. Bueno, después, a mediados de los años 2000 empezaron a Jeff a tener un montón de denuncias por abuso sexual infantil y matrimonios ilegales con menores. En 2006 fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Ujú. Bueno, y ustedes dirán, bueno, capturaron a Jeff y la gente Se de terminó todo. claro, de la secta abrió los ojos y dijo, uy, nuestro líder está re loco. No, Todo lo contrario. claro, no, porque incluso fue la policía a ese lugar donde ellos vivían a ver qué pasaba antes de que ocurra todo esto de detenerlo y que esté preso. Y todos respondieron que no, que a ellos les gustaba estar ahí, que no era nada lo que se decía o lo que se veía. Mm, Obviamente estaban todos re manipulados y otros con miedos que capaz que si querían hablar tampoco iban a poder. sí. Pero bueno, después ya no se podía esconder más esto y Jeff lo detienen, termina preso. Porque había muchas pruebas. Claro, se encontraron videos, Sí, un montón de videos en su teléfono celular, sí, sabrán de qué tipo. claro. Entonces ya había demasiadas pruebas, entonces sí o sí podía ir a la cárcel. Y bueno, ¿vos pensás que en la cárcel sus seguidores lo dejaron de seguir? Y es lo obvio, ¿no? Sí, yo creo que si a tu líder lo, Lo meten preso. claro, por estas cosas, bueno, lo deja Sí, de lo seguir. deja de seguir. Pero no, no lo dejaron de seguir. Incluso en la cárcel lo iban a visitar, tenían llamadas con él, o sea, Sí, lo seguían. él seguía predicando la palabra de Dios por medio de la cárcel. Claro, Y las mujeres, las esposas, eran encargadas de llevar estos mensajes. Él seguía prohibiendo cosas, ¿no? sí, Porque ahora que ya no estaba él, que era como el líder mayor, ahora ya no se iba a poder casar nadie. claro. Estaba prohibiendo más cosas de las que ya estaban prohibidas.
Ya no, nadie podía tener contacto físico, no podían ni siquiera mirarse entre ellos porque era un acto prohibido. Si él no podía, nadie podía. Claro, eso. Bueno, y a todo esto, ya terminando los chefs y todo esto que estuvo en la cárcel, pasamos a Samuel Beckman, conocido como Sam. También conocido últimamente por un documental que salió en Netflix. Ambos documentales están muy buenos, los pueden buscar y ahí tienen demasiada información buenísima. Básicamente es la continuación de Warren Chef, ¿no? Digamos que una vez que Warren ya está en la cárcel y ya no hay nadie liderándolos, la gente quedó como a la expectativa de qué va a pasar. Claro. Se dice que a Warren le agarró como un brote de locura y ya no quiso contactarse con sus seguidores. Lo que pasó es que este señor se aprovechó de este momento donde la gente estaba tan expectante y empezó a decir que él era el nuevo profeta y el nuevo elegido de Dios y que también había sido elegido por Warren. Claro. Entonces empezó a predicar la palabra y a decir que él podía tener esposa. De hecho, se separó de su esposa porque él tenía una esposa y él le dijo a su esposa, yo quiero tener este acto delictivo con mi hija, ¿viste? Y la señora le dijo, no, estás muy equivocado. Que ahí tenemos un punto bueno por esta señora, porque por más influenciada que estaba, dijo, no, es nuestra hija y no se puede. Entonces es donde llega el divorcio de estas dos personas. El señor se queda solo y aprovecha para, obviamente, casarse nuevamente y casarse con mujeres muy jóvenes. Su primera esposa fue una mujer de 18 años. Una casi adolescente, saliendo de la adolescencia. Porque a todo esto se buscó a 3 hombres con bastante dinero y bastante influencia sobre la comunidad de los fundamentalistas. Entonces, estos hombres básicamente se encargaron de financiarlo a él, de darle todos esos gustos que él quería, de vivir en buenas casas y darles buenas camionetas y sobre todo entregarle a sus hijas. O sea, vivió de arriba gracias a estos 3 que le creyeron esto que le dijo, que él tenía que ser el nuevo líder. Pero, por suerte, no le creyeron todos. No. Porque el grupito que lo siguió fue muy reducido. Muy reducido, sí. Digamos que la comunidad no estaba de acuerdo con este sujeto, porque si Warren Chef había dicho que no se podían casar, y salía otro señor a decir que sí se podía casar y a tener esposas e hijos, que de hecho tuvo hasta esposas de 9 años, eran muy chiquitas. Y las más grandes eran más de estas niñas. Entonces, él llegó a tener como un aproximado de 20, 23 esposas más o menos. No fueron tantas como la de Warren, pero sí tenía el absoluto control sobre estas personas, ¿no? A todo esto, él sigue, digamos, como predicando y diciendo que Warren Jeffs está muerto. Cuando conocimos que el señor vive bastante. Creo que actualmente todavía sigue. Sí. Entonces este señor dice que Warren está muerto y que por medio de sueños le dice que él tiene que continuar con su legado. Este legado es absolutamente horrible. Hay muchas cosas demasiado explícitas que se las pueden ver en el documental que pasan con estas menores de edad. Y digamos que llegó a un grado de manipulación muy grande con ellas. Porque eran jóvenes y le creyeron absolutamente todo. Llega un momento, a los fundamentalistas los empiezan a desalojar de su pueblo, ¿no? Y llega una documentalista a querer como mostrar ese lado donde la gente estaba perdiendo sus casas. Bueno, la cosa es que están en este momento donde están siendo
desalojados de sus casas y llega a vivir una familia de 2 integrantes, que una era una ex integrante de la iglesia mormona y otro es su pareja que le gustaba grabar videos y producir cosas, ¿no? Entonces ellos quieren mostrar este lado donde la están desalojando de sus casas, donde están sacando a niños y parejas de sus casas. Claro. Entonces se ponen a grabar un documental. Y en ese documental conocen a este tipo, Sam Beckman. Y empiezan a grabar con él. El tipo dice, yo soy tal, y empieza a contar de que soy el nuevo líder. Y se empieza un poco a mandar al frente él solo. Claro. Empieza a contar todas sus malas cosas que hace y sus malas actitudes que tienen con estos 3 otros hombres y con las niñas menores de edad. Empieza a contar todo esto y la señora los denuncia. Pero ¿qué pasa? Como lo hablamos de hace un ratito, no hay suficientes pruebas. Claro. Tardan mucho en arrestar a este señor. De hecho, lo arrestan cuando estaba transportando a niños en un camión. Sí. Y lo arrestan porque ven las manitos de las Ay, nenas no. asomadas, ¿viste? Como Sí. que estaban queriendo que la puerta no se cierre. Entonces ponen sus manitas así y la policía los ve y los arresta. Pero ¿qué pasa? No hay pruebas. Entonces la señora, la ex miembro, junto con su marido, tienen el trabajo de aliarse con el FBI para arrestar a esta persona. Hacen un trabajo increíble donde encuentran pruebas y donde lo mandan al frente. Pero a la vez se hacen amigos de él, ¿no? Sí. Y él cuenta todas estas cosas que hizo. Claro, le jugó esto de... Se ve que tenía mucho egocentrismo. Sí. Y que quería que el documental se tratara de él. Y le jugó en contra porque después se terminó descubriendo todo esto que había por detrás. Y ahí ya tenían como pruebas, porque digamos, él no fue como Warren Jeff, que tenía un montón de material grabado y todo esto. Pero se terminó delatando, digamos. Bueno, después termina por declararse por culpable, sí, por cargos de conspiración, para transportar menores de edad, porque a todo esto lo que hacía él era trata de menores de edad. Y también de sus esposas, ¿no? De sus mujeres ya adultas. Entonces, por lo que lo arrestan es por esto y por secuestro. Ya. Le dieron unos 50 años de prisión, ¿no? Sí. Y a todo esto también vos decís, las señoras los dejaron... Sí, la señora lo dejaron de apoyar y no. Hubo una señora que sí, que desde el momento en que se enteró lo que estaban haciendo estos dos, esta pareja, de mandarlo al frente, ella colaboró con las autoridades y todo esto. Por suerte, una se le iluminó la cabeza y... Pero estaba todo este nivel de manipulación con las chicas menores de edad, que incluso actuaron como cómplices, y cuando les retiraron a este señor las menores que él tenía en su custodia, sí, estuvo en contacto con ellas y les pidió que por favor las fueran a sacar del lugar donde estaban, ¿no? Sí. Entonces, básicamente fue secuestro y las 3 mujeres que participaron en esto actuaron como cómplices y quedaron bajo prisión por complicidad. Bueno, por lo menos terminó preso. Sí, que es lo que con los 2 casos es una gran red de abuso que lastimosamente muchas personas salieron afectadas y muchas personas hasta el día de hoy están afectadas en el sentido de que siguen viviendo lo mismo, ¿no? Siguen estando en la iglesia de los fundamentalistas. Y también las que salieron, que vos decís, bueno, ya no están en la iglesia, ya es todo paz, qué sé yo, también te quedan estos traumas, porque incluso hay algunos que nacieron ahí, entonces no conocían otra cosa que no sea eso. Y si tus padres te dicen que esto es lo que está bien, entonces me parece muy sorprendente, igual como hay gente que nació incluso ahí y pudo darse cuenta de que estaba mal y salirse. Sí. Porque bueno, uno que ya entró, pero conoció el mundo exterior, bueno, te podés más o menos dar un poco cuenta que me parece que esto no está yendo bien. Pero si vos ya creciste ahí, es como,
Sí. Yo no conozco otra realidad. Además ellos no tenían contacto con nadie que les diga, che, esto está Claro. mal. Entonces es como no tener elección, básicamente. Bueno, nosotros habíamos estado diciendo algunas cositas acá, pero entendemos que estaban todos manipulados y que no es fácil darse cuenta de esto y de cómo operan estos líderes que se hacen llamar así, que se dicen, se proclaman que vienen enviados de Dios, que nada que ver y solamente abusan de su poder. Sí, y que le hacen mucho mal a la gente. Bueno, ¿qué opinas de todo esto? La verdad que me parece aberrante de estas personas, sobre todo de los dos varones, ¿no? Como por satisfacer su necesidad llegan a puntos de manipular tanta gente y hacerle el mal, ¿no? Sí, es horrible. Y encima también en esto que siempre los que terminan más afectados son las mujeres y los niños. Sí, es verdad. O sea, hay mucha gente que fue separada de sus verdaderos padres, hay mucha gente que sufrió de múltiples maneras. Entonces, por más que estén en la cárcel, esas cosas no se reparan en 50 años. y que encima me parece, no sé, van a seguir ahí encerrados, pero tranquilos, qué sé yo, o sea, obviamente no sé qué otro castigo podría ser peor para ellos, pero después de haber hecho cosas tan horribles, siento que estén ahí nada más, no sé. Sí, yo diría que las autoridades no les permitan a estos seres seguir teniendo comunicación con la gente de afuera, ¿no? Son un peligro para la sociedad. Y bueno, creo que eso fue todo. Espero que les guste el video. Obviamente vamos a ir sacando con el tiempo, tal vez necesitamos algunos datos, tal vez confirmar algunas cosas, pero bueno, es el primer video, así que entiéndanos. Sépanos entender, Claro, por no nos favor. critiquen, los comentarios no nos maten así. Pongan todos comentarios constructivos, por favor. Bueno, esperemos que podamos seguir haciendo más videos. Y les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y acá en YouTube, a apoyarnos. Somos un canal que recién va empezando y tenemos muchas ideas, muchos proyectos que queremos contarles y compartirles. Exactamente, así que pueden apoyarnos suscribiéndose, dándole me gusta y comentando. Y así compartiéndolo. Claro, el algoritmo de TikTok, de YouTube entiende que está bueno el video. Sí. Así que bueno, nos vemos la próxima. Comenten de qué quieren que hablemos. De algún caso criminal, de otra secta. Ustedes comenten. Si fueron mormones, no sé, pongan ahí. Nos vemos. Nos vemos. Chao.